Muy bien, entonces vamos a iniciar simulando un circuito en el cual tenemos tres resistores en paralelo para poder estudiar la segunda ley de Kirchhoff y específicamente divisor de corriente. Acá podemos ver ya un circuito armado en el cual tenemos tres resistores en paralelo y una fuente de 10 voltios, en el cual estamos midiendo una corriente de 100 miliamperios a través de este resistor R4. Ahora, vamos a ir a realizar el cálculo a mano y determinar si realmente este es el valor. O mejor dicho, vamos a ir a determinar el procedimiento a mano de cómo llegar a 100 miliamperios aplicando específicamente el divisor de corriente. Continuando con la clase de la ley de Kirchhoff, vamos a analizar lo correspondiente al circuito paralelo y al divisor de corrientes, específicamente la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley de corrientes nos dice que si analizamos y determinamos que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese mismo nodo, si decimos esto, nos estamos refiriendo a la segunda ley de Kirchhoff. Pero la pregunta es, ¿qué es un nodo? Pues un nodo, yo lo indico siempre como un punto en el cual se unen tres o más elementos. Es decir, un nodo corresponde a un punto en el cual llega un elemento que está conectado a otro elemento resistor o cualquier otro componente electrónico y sucesivamente. Entonces, a este punto están llegando básicamente tres conexiones. Esto es un nodo. En nuestro circuito, acá presente, aquí hay un nodo, este es un nodo, otro nodo, pintémoslo bien, así como el que está aquí abajo. Pero el nodo de aquí abajo tiene una particularidad, que este nodo también es el denominado nodo de tierra o nodo de potencial 0 volts. Entonces, ese nodo de potencial 0 volts para nosotros específicamente es el nodo de referencia, el cual está conectado siempre al negativo de la fuente. Como recordarán, en la clase número 8 y subsiguientes platicamos de cuál era la diferencia entre tierra y neutro. Entonces, eso corresponde a un nodo, un punto en el cual se unen tres o más elementos. No decimos dos, porque cuando decimos que se unen en dos puntos, típicamente yo lo diferencio para recordar que está conectado en serie. Pero tres elementos conectados en el mismo punto indica que están en paralelo. Y no solo eso, porque este punto de acá inferior es común a ambos resistores. Y también el punto de aquí arriba es común a ambos resistores. Eso también nos indica que están en paralelo. Ahora bien, en paralelo podemos conectar n resistores, tantos como nosotros podamos conectar, y particularmente hasta el valor en el cual nosotros decidamos o el circuito esté conectado. Particularmente, algunos conceptos que hay que tomar en cuenta acá para lo que es el circuito en paralelo es que el voltaje de la fuente en un circuito en paralelo también es el mismo voltaje en todos los resistores que están en esa configuración. Y por lo tanto, tenemos que el voltaje es igual. Mientras que la corriente, realmente, digamos la I total, es igual a la sumatoria de todas las corrientes que prácticamente están llegando a ese nodo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero específicamente a que la I total sale de la fuente de voltaje, la cual se divide hacia una corriente I1, hacia una I2, hacia una I3, hacia una corriente sub N, y la sumatoria de todas las corrientes en cada resistor
también es igual a la sumatoria de las corrientes totales, las que salen de nuestra fuente de voltaje. Lógicamente, esta corriente total hay que calcularla por reducción de circuitos en paralelo. Entonces, vamos a identificar ahora un nodo. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, redibujemos este circuito. Este circuito es equivalente a decir el siguiente. Coloquemos acá el nodo, llamémosle A, el cual corresponde específicamente también a este de aquí, en el cual se van a unir específicamente los tres resistores que ya están configurados desde un principio. Cerramos el circuito, no olvidemos colocar nuestro punto de tierra de referencia y observamos aquí que estos tres resistores R1, R2 y R3 son exactamente los mismos que tenemos en el circuito que está aquí arriba. Por lo tanto, acá tenemos un nodo A y aquí está el nodo de potencial de referencia 0 voltios. Ahora, este es un nodo y decimos que la corriente total que entra al nodo A es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Para ser más explícitos y recordarnos de esto, la numeramos. Entonces, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo, en este caso el nodo A, es la I total. Debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo y que corresponden a cada resistor desde el 1 hacia el 3. Entonces, esta es la segunda ley de Kirchhoff, en la cual el voltaje es el mismo para cada resistor. Entonces, siguiendo con lo que es el divisor de corriente, aunque previamente definamos algo que también es muy útil, pensemos que tenemos acá un nodo al cual llegan múltiples ramas y las cuales entran y salen corrientes. Pensemos acá que las corrientes que están entrando y saliendo toman diferentes valores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de la corriente que viene de esa rama? Entonces, esa corriente es sencilla de encontrarla, ya que como tenemos un nodo acá en el cual tenemos 2, 4, 5 valores, vamos a decir, la sumatoria de las corrientes que entran a ese nodo, digámosle A, tiene que ser igual a las corrientes que salen de ese nodo A. Acá están entrando. Entonces, ¿qué corrientes entran? Vemos que 3 amperios está entrando al nodo A. También está entrando la corriente de 1 amperio al nodo A. ¿Qué otra entra? Esta sale y esta sale. Por lo tanto, ¿qué corrientes salen? Está saliendo la de 4 amperios. Sale la corriente I, que es mi incógnita. Sale también la de 3 amperios. Y solo percatémonos que no nos falte ninguna sumatoria que entre o salga. Entonces, al despejar el valor de la corriente I, el valor que nos va a quedar es el siguiente. Menos 3 amperios. Y ojo, porque el valor negativo de la corriente nos está indicando que realmente esta corriente de acá, que es nuestra incógnita, no está saliendo. Realmente esa corriente I de incógnita está también entrando al nodo, el cual hemos llamado A. Y tenemos que redibujar esto y decir que realmente la corriente está entrando y tiene que tomar el valor de 3 amperios, al cual le cambiamos el signo. Por lo tanto, esa también es la ley de nodos aplicada a un nodo. Y tenemos en cuenta que lo que pueda haber más allá de estos nodos, de momento no nos interesa. Solo sabemos que pueden ser múltiples resistores,
capacitores, inductores, transistores, diodos, cualquier otro circuito que pueda estar conectado y enviando una corriente se hace nuevo. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente, el divisor de corriente. Veamos un circuito como el siguiente, que es el del ejemplo que estamos trabajando. Entonces, en este caso vamos a tener algo muy presente. El divisor de corriente es únicamente válido para dos resistores que estén en paralelo. Sin embargo, acá podemos observar que hay tres. Por lo tanto, no podemos trabajar con el mismo. Debemos de reducir nuestro circuito únicamente a dos resistores en paralelo. Y tomemos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si queremos determinar la corriente 1 en este circuito que está acá, debemos de reducir a dos resistores en paralelo siempre y cuando no deshacemos la resistencia R1, que es donde está nuestra incógnita. Es decir, la incógnita nunca se va a combinar para reducir en paralelo. En todo caso, acá como tenemos dos resistores en paralelo y con R1 3, la R equivalente que vamos a tener que colocar acá es el paralelo de estos dos. Entonces, si ustedes quieren la corriente 1, vamos a decir el resistor opuesto, que sería en este caso la combinación de R1 en paralelo con R2 multiplicado por la corriente total que entra al nodo A dividido la suma de los resistores que estén en la configuración paralelo. Es decir, acá tenemos R1 más el paralelo de R1 con R2. Ahora bien, aquí hay un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta. Específicamente, este es R3, es decir, vamos a combinar R2 y R3 y no R1, porque R1 es nuestra incógnita. Entonces, es el paralelo de R2 con R3 que va a formar un solo resistor y R1, donde sea nuestra incógnita, no lo tocamos. Igualmente acá, corregimos esto, aquí es R2 y acá pues corresponde al valor de R3. Aquí es R1. Lo mismo acá, R2 en paralelo con R3. Es decir, el divisor de corriente tomamos corriente 1 es igual a decir el resistor opuesto multiplicado por la corriente que entra al nodo dividido la suma de los dos que estén en paralelo. Y ojo, porque únicamente se puede aplicar cuando hayan dos resistores, tomando en cuenta que si hay más resistores que estén en paralelo, vamos en todo caso a combinarlos, menos aquel donde esté la incógnita. Entonces, tenemos acá el mismo circuito ya simulado anteriormente y necesitamos determinar la corriente que pasa a través de 100 ohmios. Ahora bien, veamos entonces aquí. El divisor de corriente únicamente se puede aplicar cuando tenemos dos resistores que están conectados en paralelo, es decir, dos R's en paralelo. Por acá observamos que hay tres resistores. Como nuestra incógnita es encontrar la corriente a través de 100 ohmios, lo que vamos a denominar como corriente 1, vamos a combinar el paralelo y los resistores que no son nuestra incógnita. De tal manera que el paralelo de resistencia de 330 ohmios con 100 ohmios toma el valor de 76.74 ohmios, el cual pueden comprobar rápidamente sacando el inverso de la sumatoria de los inversos de cada resistencia. Entonces, para encontrar la corriente I1 que pasa por 100 ohmios, vamos a aplicar el divisor de corriente, el cual nos dice que la corriente 1 es igual a multiplicar la resistencia opuesta por la corriente que entra al nodo. La corriente del nodo no la hemos determinado, es la I total que aquí aparece. Y al mismo tiempo dividido el valor de las resistencias que están específicamente en paralelo, todos en valor de ohmios. Ahora, calculemos antes la I total.
La I total es igual a dividir los 10 voltios por el paralelo de estas únicas dos resistencias que ahora están en esa configuración. Con esto vamos a obtener el valor que sigue. 10 dividido la resistencia equivalente, que es un valor de 43.4209 ohmios. Ahora, si hacemos esa división, vamos a tener una corriente total igual a 23.03 miliamperios. Por lo tanto, tenemos la corriente total, la cual vamos a sustituir como la corriente que entra al nodo A, el que está aquí arriba, nuestro nodo A, para que la corriente 1 tome un valor. Haciendo este cálculo, obtenemos que es el valor 0.1 amperios, o lo que es equivalente a decir 100 miliamperios, dato que ya encontramos en nuestro simulador de circuitos. Entonces, nuestro divisor de corriente se debe aplicar únicamente para dos R's en paralelo. Si usted necesita encontrar la corriente en el resistor de 100 ohmios, debe de combinar 330 y 100 en paralelo, que sería el nuevo valor de acá. Y es prácticamente el mismo, porque observemos, son dos resistencias que están en paralelo e idénticas. Por lo tanto, la I1 tendría que ser siempre de 100 miliamperios. Si usted necesita la corriente por 330 ohmios, pues tendrá que hacer la combinación en paralelo de las otras dos resistencias que no son incógnitas. En este caso sería 50 ohmios el equivalente en paralelo. Y lógicamente la I total siempre va a ser la misma, es decir, los 23.03 miliamperios. Si hacemos el cálculo aquí rápido de lo que es la corriente por I330, esto es algo muy sencillo. Y podemos decir la resistencia opuesta multiplicado por el 23.03 miliamperios, y eso dividido la sumatoria de los dos valores anteriores, lo cual nos da un valor igual a 3.030 miliamperios. Por lo tanto, tenemos ya el valor que estamos requiriendo. Y como podemos ver, como la corriente I1 que pasa por 100 amperios es igual a la otra corriente I1 que pasa por 100 ohmios, esto sería por 2 más esta corriente, vamos a obtener exactamente los 23.03 miliamperios, que es nuestra I total, la que sale aquí arriba de nuestra fuente de voltaje. Entonces, los 100 miliamperios hay por 100 ohmios y también por estos 100 ohmios, que sumarían 200 miliamperios, más la corriente de acá, que es 303 miliamperios, los 23.03 miliamperios, que viene a cumplir una vez más que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen de ese nodo. Para nosotros la corriente que entró fue de 23 miliamperios y salieron dos veces la de 100 más una vez la de 2303. Muy bien, hasta la siguiente clase.